Hola, soy Antonio Jiménez, soy anestesiólogo ejerciendo en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y como muchos de vosotros ya sabéis, también soy inmunólogo. Por estos motivos me he visto, por un lado, muy involucrado en la atención clínica y por otro sumergido en el estudio de la infección por COVID-19 que nos ha tocado vivir. Y ante la demanda de muchos de vosotros me he decidido a grabar 3 sesiones a modo de trilogía sobre la pandemia, con intención de dar luz a las muchas dudas que surgen alrededor de este virus y sobre todo con el fin de comprender las bases inmunológicas que nos van a ayudar a interpretar lo acontecido y, cómo no, en un futuro la relación con los posibles tratamientos y la anhelada vacuna que tarde o temprano llegará. En el primer vídeo intentaré dar respuesta a por qué suceden estas pandemias, hacer un breve repaso a las principales pandemias de la historia y qué hemos aprendido de ellas. Y además conoceremos la familia de los coronavirus, estos virus tan particulares, su estructura, su ciclo vital y qué tipo de infección nos producen y cómo se nos han podido transmitir al ser humano. El segundo de los vídeos será un monográfico de inmunología, donde se repasarán los mecanismos de defensa que tiene el organismo para defenderse de todo tipo de infecciones, bien sean bacterianas o virales, y intentaré dar una respuesta a cómo nos defendemos de los virus en general, pero sobre todo de este COVID-19. Intentaré también responder a cómo y por qué no se ha podido contener su evolución, que ha hecho que al final viéramos una letalidad no deseada por ninguno de nosotros. Finalmente, en el último, comentaré cómo se ha desarrollado este brote, ordenar la secuencia temporal de esta pandemia, porque hay que reseñar que tanto las medidas epidemiológicas, que también repasaremos, como los test realizados, que también se describirán, están en relación y están muy ligados a un patrón cronológico al que deberíamos habernos ajustado. Y como despedida haré un repaso a las perspectivas sobre un tratamiento, sobre todo en aquellas terapias con base inmunológica, y en la elaboración de una vacuna que sea eficaz y segura. Sin más, daros las gracias y pediros disculpas ya de antemano por si el contenido no se ajusta a vuestras perspectivas iniciales, bien por los temas o por la especificidad de algunos detalles que pueden hacer difícil su digestión. Y por este motivo he dejado además también mucho texto en las diapositivas para que seáis vosotros los que saquéis vuestras propias enseñanzas, dejando a un lado las opiniones y de los políticos y de los asesores, manipulados muchas veces por los intereses de su cargo. Os dejo con el primero de ellos, las pandemias y los coronavirus. Iniciamos estos vídeos dedicados a los coronavirus con un breve repaso a las pandemias y a la clasificación de este tipo de virus. Las pandemias es la expansión de una enfermedad infecciosa, en este caso un virus, por todo el mundo. A lo largo de la historia ha habido muchas pandemias y se han cobrado la vida de millones de personas. Pero de todas ellas podemos aprender algo. Aquí tenéis un esquema de las principales de la historia, empezando por la primera que se tiene constancia, la plaga de Justiniano, y llegando probablemente a los últimos casos de ébola que hemos tenido en África, como ha tenido esta pandemia. La peste de Justiniano nos lleva al Imperio Bizantino, que se encontraba en uno de sus mejores momentos, de mayor esplendor, y sobrevino una epidemia de peste, que era la primera epidemia de peste de la que se tiene constancia. El miedo y sobre todo la histeria hizo que se expandiese por todo el imperio, por toda la ciudad de Constantinopla, algo que debemos de aprender para esta pandemia, es decir, en los próximos meses ese miedo que vamos a tener nuevamente, si va a poder más que el propio virus para volver otra vez a colapsar los sistemas sanitarios
y toda la presión que eso supone. Pues como os decía, Constantinopla, una ciudad de 800.000 habitantes, perdió casi el 40% de su propia población y al final en todo el imperio se llevó la vida de 4 millones de personas. Fue incluso el propio Justiniano víctima de la peste, aunque luego posteriormente terminó la peste negra, que aunque ya era conocida, vivió uno de sus peores brotes a mediados del siglo XIV. Como os digo, se sabía poco de ella y sobre todo ni sus causas ni su tratamiento. Fue hasta 5 siglos más tarde cuando se descubrió que era una zoonosis, como esta pandemia, es decir, que son los animales los que nos han transmitido o son portadores de este virus. Como os digo, fue un brote muy espectacular donde la población europea pasó de 80 a 30 millones de personas. El llamado virus variola, cuya afectación en los seres humanos es conocido desde hace por lo menos 10.000 años, es causante de la enfermedad conocida como viruela. Su nombre hace referencia a las pústulas que aparecían en la piel de quienes la sufrían. Es una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que diezmó la población mundial desde su aparición. Sobre todo, afectó mucho a la población del Nuevo Mundo. Con el descubrimiento de las Américas, llegó a una población indígena que no tenía defensas para este tipo de virus. Europa tuvo también un periodo de expansión dramático a mediados del siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. La primera vacuna, cuyos inicios se remontan a Lady Montagu, quien en Turquía llegó a variolizar incluso a sus propios hijos, y fue luego quien Edward Jenner, basándose en esos trabajos, quien descubrió la primera vacuna. El último caso registrado fue en 1977 y, como os digo, es una de las dos enfermedades erradicadas mediante vacunación. La otra es la peste porcina, que aunque no afecta a humanos, también fue muy importante. Llegamos así al siglo XX y nos encontramos a la gripe española, que mató entre 1918 y 1920 entre 20 y 50 millones de personas en todo el mundo. Es considerada por ello la más devastadora de la historia. Se estima además una tasa global de mortalidad comprendida entre el 10 y el 20% de los infectados. Un siglo después aún no se sabe cuál fue el origen real de esta epidemia, que no entendía ni de fronteras ni de clases sociales. Se cree que en la base militar de Fort Riley en Estados Unidos, durante la Primera Guerra Mundial, en marzo de 1918, se declaró uno de los primeros casos. Fue a raíz de ahí su extensión por toda América y llegando a Europa y a España. España, que fue un país neutral durante la Primera Guerra Mundial, que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad ni sus consecuencias, a diferencia de otros países que estaban centrados en el conflicto bélico. De ahí que se denominase la gripe española. En España llegó a afectar a más de 8 millones de personas y 300.000 fallecidas. Como os digo, el brote se debe a un virus influenza, virus A, del subtipo H1N1. Muchas de las víctimas, desgraciadamente, fueron jóvenes adultos sanos entre 20 y 40 años. Y en el verano de 1920, el virus desapareció tal y como había llegado. Es una de las posibilidades que también este virus nos va a ofrecer. Así que esperemos que así sea. La gripe asiática, llegando en 1957, es un virus de la gripe A también, con otra denominación, H2N2. Estas siglas, que lo veréis en virus, sobre todo los de la gripe, los virus influenza, se denominan así debido a las proteínas que tiene su partícula viral, la hemaglutinina y la neuraminidasa, que al sufrir mutaciones o cambios se les denomina de una forma u otra. Pues como os digo, este gripe es de procedencia aviar y se inició en la península de Yunnan, en China. En menos de un año se había propagado ya casi por todo el mundo.
se estima que hubo aproximadamente 1 millón de muertos y también esta afectó especialmente a niños, adolescentes y adultos jóvenes. En 1968, otro virus influenza, el H3N2, era una recombinación del virus de la gripe A que incluía una hemaglutinina nueva, la H3, con una neuraminidasa 2 del virus H2N2 que ya conocido de 1957. En este fueron 1 millón de víctimas y sobre todo en la ciudad de Hong Kong, donde se propagó rápidamente en menos de 2 semanas. El número de muertes en este caso sí que afectó a personas mayores, algo parecido a lo que nos ha sucedido con este virus, donde los mayores de 65 años son los que más han sufrido el ataque de este virus. El virus H3N2 sigue circulando a nivel mundial, pero como un virus influenza A normal y con un periodo estacional, algo que también es una de las posibilidades que pueda tener este virus, que siga funcionando pero con menor virulencia durante los... Una de las pandemias más graves y más recientes conocidas por la sociedad actual es la del virus de la inmunodeficiencia adquirida, el VIH, conocido como SIDA. Tuvo su origen en 1981, donde se describieron los primeros casos y desde entonces se ha ido extendiendo por todo el mundo, centrando grandes esfuerzos de las organizaciones mundiales de la salud. Se cree que su origen fue animal, unos primates africanos, unos monos que concretamente el chimpancé que albergaba el virus SIVCPZ en la ciudad cercana a Camerún. Entonces el propio virus, que aún no siendo letal, pero su mecanismo de evasión, como luego veremos también que puede ocurrir con este virus o con los coronavirus, afecta al sistema inmunológico. Por lo tanto, es muy difícil eliminarlo. De hecho, lo único que ha conseguido hasta el día de hoy la ciencia es controlarlo, pero no erradicarlo. Su contagio se produce por contacto de fluidos corporales y se estima que ha tenido una tasa de muertes de hasta 25 millones en todo el mundo. La gripe aviar, también denominada influenza aviar o gripe del pollo o gripe de los pájaros, va a designar una enfermedad infecciosa vírica que afecta a las aves y que tiene suficiente potencial como para poder infectar especies de mamíferos, incluidos el ser humano, el cerdo, el gato u otro tipo. Las aves, por lo tanto, son el reservorio natural del virus, transportado en el intestino, pero que para ellas muchas veces no son letales. 13 países de Asia y Europa se vieron afectados en este brote de 1997, con 170 casos en humanos y de ellos 92 fallecidos. En la alta tasa de mortalidad, el 59%, junto con una gravedad de los casos del 61%, que podían llegar a tener neumonía, hizo que la ciencia intentase por todos los medios sacar una vacuna. Ya os digo, por la alta letalidad y su virulencia, por la presencia endémica que todavía sigue teniendo el virus, el creciente número de organismos hospedadores y su gran capacidad para sufrir mutaciones. Aún sigue siendo, hasta el día de hoy, hasta que hemos tenido la pandemia del COVID-19, la mayor amenaza de pandemia a nivel mundial. Se ha destinado miles de millones, como os digo, de dólares a su investigación para la preparación de una posible pandemia que está teóricamente todavía por llegar. Fue así cuando en octubre del 2005 Hungría parecía que la había descubierto, pero no fue hasta el 2007 cuando la FDA de Estados Unidos aprobó la primera vacuna contra la gripe aviar, contra el virus H5N1. El SARS, como primer coronavirus humano que va a afectar o va a generar una gran epidemia, se describió en los años 2002-2003 en Guangdong, China, como síndrome agudo de respiratorio
con unas 774 muertes de más de 8.000 casos y con una alta tasa de letalidad de casi el 10%. No fue hasta el año 2005 cuando se identificó al murciélago, el horseshoe, como el huésped natural del virus y se describió también inicialmente la civeta de palma o el mapache como los mamíferos que pudieron transmitir el virus a los seres humanos. De esta epidemia debemos de aprender que la proteína S de la superficie del virus se va a unir a la enzima convertidora de la angiotensina 2 de los epitelios de las vías respiratorias para poder penetrar en ellas e infectar al ser humano, igual que lo hace el. Llegamos al año 2009-2010 con un brote de gripe porcina con casi 200.000 muertes. Fue la segunda pandemia causada por el gripe de H1N1, casi un siglo después de que se decretase el brote de la gripe española, que como recordaréis es el mismo, pero fue una mezcla, una combinación de los virus de la gripe aviar, porcina y humana, con lo cual se generó un virus, el virus de la gripe porcina euroasiática, apareciendo en los cerdos, sobre todo de México, con una expansión que llegó hasta casi el 20% de la población mundial. Llegamos también al síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, en el año 2012, descrito en Arabia Saudí inicialmente, aunque hubo un segundo caso en Corea del Sur en el año 2015, pero con menos afectos. Pero fue este primero de Arabia Saudí con casi 1.000 muertos de un total de 2.500 casos diagnosticados, una letalidad del 35% y con una extensión casi a países no solo de Asia sino de todo el mundo. Se ha descrito también el origen en los murciélagos, en otro tipo de especies, pero también con otro animal intermediario, un hospedador intermediario que va a ser en este caso el camello dromedario. Pero como tenéis aquí también se puede afectar a otro tipo de animales y mamíferos. Estos virus están descritos desde hace mucho tiempo e incluso se han detectado muestras en camellos de hace más de 40 años. No se han ordenado cuarentenas en los Estados Unidos para brotes recientes ni de SARS, ni de MERS, ni de ninguna otra de las epidemias que he comentado. La última cuarentena de Estados Unidos fue en 1963 para intentar evitar la propagación de un brote de viruela que sucedió en Suecia en ese año. Desde entonces, ya os digo, no hemos llegado a vivir una situación similar a la que hemos tenido con este COVID. Hay muchos virus, podríamos hablar de infinidad de virus que pueden afectar al ser humano, cada uno con unas características, con una capacidad de contagio y de agresividad diferente, pero en por qué estos coronavirus son capaces de generar lo que han generado este tipo de pandemia. El resfriado común, que es causado por una gran variedad de virus, incluidos los coronavirus y los rinovirus, no se debe hacer confundir o no se debe confundir con lo que es la gripe. La gripe está generada por una familia de virus especiales, ARN también, pero son totalmente diferentes. Estos virus de la gripe son pequeños, infectan a células muy diferentes a como lo hacen los coronavirus. De hecho, los coronavirus tienen la peculiaridad, ya os lo adelanto aquí, luego cuando hablemos de sus características os comentaré de nuevo que tienen una exonucleasa que hace que rectifique o corrija los errores posibles que tengan de mutación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a diferencia del virus de la gripe, se espera que este virus no mute tanto. Ya sabéis todos que contra el virus de la gripe nos vacunamos todos los años y cada vez con una vacuna diferente, porque su capacidad de mutación, de llegar cambiado,
hace que nos debamos de proteger de nuevo. Estos virus probablemente no sea necesaria ese tipo de revacunización si es que llega a tenerla, debido a que, como os digo, no tiene una tasa de mutación. El virus sincitial respiratorio, también quiero comentarlo, que es otro tipo de virus que nos puede generar otro tipo de infecciones respiratorias. Va a infectar a través de unas proteínas F, va a formar unos sincitios característicos a microscopía electrónica, que es lo que le da su nombre. Y como veis aquí, es la principal causa de enfermedad en la adolescencia y en la vejez. Y lo más importante de ellos, que es lo que quiero reseñar, es la capacidad de reinfección muy habitual de estos virus, incluso en la misma estación y en ocasiones por la misma cepa, cosa que probablemente con este tipo de virus parece ser que no sea así. Es decir, nosotros nos podemos infectar con un virus respiratorio sincitial en el mes de octubre y en el mes de noviembre nos podemos reinfectar nuevamente con él. Resulta que parece ser que con este tipo de virus no sucede lo mismo, así que debemos de estar tranquilos, ya que esos anticuerpos neutralizantes que nos va a generar la infección probablemente sean capaces de mantenernos a salvo de una reinfección por lo menos en 1 o 2 años, como luego veremos. En el siglo XXI, como veis aquí, hemos tenido pocas epidemias: la gripe porcina, el brote de ébola, polio, el Zika, el de ébola en el 2019 en la República Democrática del Congo, pero ninguna de estas emergencias ha llevado, como veíamos antes, a una pandemia con estos números. Como os decía antes, hay muchos virus agresivos, esas epidemias que nos van a ocupar, pero no olvidemos que estos virus, como os digo, pueden generar a veces la misma tasa de infección o la misma letalidad que el virus que tanto miedo nos da en esta ocasión, que es el COVID-19. Aquí tenéis cómo en España en el año 2019 hubo 6.300 fallecidos en relación con la gripe solo en España. Y además no debemos olvidar que las infecciones infecciosas, las infecciones ocasionadas por microorganismos, precisamente no son la mayor causa de mortalidad en el ser humano. Y con ello vamos a pasar a intentar conocer lo que es la comparativa con estos virus. Vamos a tratar de definir lo que es el famoso R0, a comparar con otros virus semejantes al virus del COVID-19. El número de reproducción básico, el R0, del que tanto habéis oído hablar, va a medir el potencial de la enfermedad. Representa el número promedio de personas que contraerán la enfermedad de una persona infectada en una población que nunca ha tenido la enfermedad en el pasado. Es decir, va a hablar del promedio de casos secundarios, el número de casos que yo voy a contagiar a otras personas antes de que se me diagnostique o se me aísle. Obviamente, para un R0 mayor de 1 es probablemente que siga expandiéndose el virus, y para un R0 menor de 1 obviamente se extinguirá con el tiempo. Y lo más importante es que obviamente este índice, este número de reproducción es cambiante con el tiempo. No podemos esperar que los datos recogidos en el mes de enero digan lo mismo que obviamente en el mes. La OMS ha publicado su estimación de R0 para este virus entre el 1,4 y el 2,5. Dos revisiones que recogen un total de 32 estudios que he estado comparando. Además, con diversas metodologías, estiman valores de R0 entre 1,5 y 6,5 durante la epidemia que tuvo lugar en el tiempo en Wuhan. El R0 promedio es de 3,28 y la mediana de 2,79, que son cifras similares al SARS y probablemente mayores que la del MERS. Aquí veis aproximadamente
las cifras que daban la OMS y las tasas que han dado los artículos principales que he estado revisando con ese metaanálisis que estaba de esta tasa de transmisión, que realmente no es muy alta, por debajo de lo que son los virus normales como el sarampión, que está por encima de 12, las paperas por encima de 4, incluso el SIDA, el SARS y la conocida gripe. Pero aún así nos ha parecido que se contagiaba mucho, sobre todo porque nos ha sorprendido, como ya comentaba antes en el caso de la viruela con el descubrimiento de América, una población que no tenía apenas defensa y con la que no estábamos preparados. Nos ha pillado desprevenidos. Pero sobre todo, ya os digo, es un virus que no nos debe de preocupar en un futuro si va a haber nuevos brotes, ya que no va a ser peor que los brotes que tenemos habitualmente de gripe. También este coeficiente, el R0, es algo parecido y nos ha servido para conocer lo que era también el umbral de inmunidad de rebaño, tan conocido también y tan nombrado estos días. La inmunidad de rebaño se refiere al porcentaje de la población que debe de estar inmunizada o que debe de tener anticuerpos para considerar a esa población total preparada para soportar un rebrote de la enfermedad. Como veis aquí, normalmente para considerar a una población preparada, casi el 80% tiene que tener anticuerpos o defensas, cosa que para este virus ni por asomo lo teníamos. Y sobre todo, parece también, desde mi punto de vista, una temeridad pretender llegar a esas cifras en un primer brote inicial. Vamos a hablar ahora de la clasificación de estos virus, del grupo y la familia a la que pertenecen y sobre todo cómo se clasifican. Los coronavirus se descubrieron en la década de los 60 y se clasificaron en la familia Coronaviridae, que es la familia más grande dentro del orden de los nidovirales. Esta familia abarca dos subfamilias, la subfamilia Orthocoronavirinae y la subfamilia Torovirinae. La subfamilia va a incluir a otros géneros como son los alfa coronavirus, beta coronavirus y los gamma coronavirus y delta coronavirus. Los coronavirus generalmente se van a encontrar en mamíferos y en aves y son muy comunes pues en camellos, vacas, gatos, murciélagos y otros animales. Los alfa y beta circulan en mamíferos, incluidos los murciélagos, y los gamma coronavirus van a infectar principalmente especies de aves, algunos mamíferos, y los delta coronavirus van a infectar nada más que aves y mamíferos. Como veis aquí, el género beta coronavirus se distribuye adicionalmente en los 5 subgéneros, de los cuales el SARS-CoV contiene al SARS-CoV y el nuevo coronavirus, el COVID-19. Los otros subgéneros probablemente menos importante dentro del linaje de estas familias. Como decía antes, los alfa y beta coronavirus van a infectar solo a los mamíferos y van a ser responsables de infecciones respiratorias en humanos y gastroenteritis en animales. Por el contrario, los coronavirus que afectan al ser humano van a generar cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta los más graves, como han sido descritos del SARS y el MERS. Aquí tenéis una lista de los coronavirus que van a afectar a los animales, que como veis aquí son muchos, están, ya os digo, descritos desde hace muchos años, pero sobre todo lo más importante es considerar que no todos ellos van a traspasar la familia del animal al ser humano. Hasta la aparición del SARS-CoV-2 se habían descrito 6 coronavirus en seres humanos, como tenéis ahí el NL63, el 229E, el OC43
y el HK-U1, que son responsables del número importante de infecciones leves del tracto respiratorio superior en personas inmunocompetentes. En niños o inmunodeprimidos, obviamente, pueden causar un cuadro un poquito más grave, con unas características y una estacionalidad típicamente invernal. El SARS y el MERS, ambos patógenos emergentes a partir del reservorio animal, son responsables de infecciones respiratorias graves de corte epidémico con una repercusión internacional, y el coronavirus COV-2 supone el séptimo aislado y caracterizado capaz de provocar infección. Todos los coronavirus son virus esféricos con envoltura, con una única cadena de ARN en sentido positivo, de una longitud variable entre 26 a 32 kilobases, que van a codificar tanto proteínas estructurales como no estructurales. Es uno de los genomas más grandes de los virus ARN conocidos. Las proteínas estructurales van a ser la M de la membrana, proteína de la envoltura E, proteína de la nucleocápside N y la proteína S o de spike o espiga, que ya veremos la importancia que tiene. La proteína S sobre todo está ubicada en la superficie de su envoltura, tiene una forma de proyecciones pronunciadas que a microscopía electrónica van a generar una imagen que va a recordar a una corona solar, de ahí el nombre de coronavirus. El COVID-19, perteneciente también a estos virus, tiene una forma redondeada, elíptica, a veces incluso pleomórfica, y tiene un diámetro aproximadamente de 60 a 140 nanómetros. De ahí que hay que tener cuidado con los filtros que tienen para partículas de menos de 0,2 micras. Su genoma, como os decía antes, una única fibra de ARN, va a generar o va a codificar casi 10.000 aminoácidos. Se cree que los coronavirus han existido durante miles de años, pero fue en la década de 1930 cuando se describió por primera vez el virus de la bronquitis infecciosa aviar, que se considera la enfermedad antigua originada por coronavirus. Luego pues ha habido otros virus, pero fue en los años 60 cuando en Inglaterra se demostraron que había resfriados comunes que estaban transmitidos por secreciones nasales que no contenían los famosos rinovirus, que se consideraban los originarios de estos catarros. Descubrieron unas partículas virales pequeñas, obviamente similares a lo que conocemos ahora como coronavirus, y que estaban envueltas por unas proyecciones en su superficie en forma de maza. Fue así cuando se denominaron coronavirus en 1968 y se les atribuyó a la familia Coronaviridae en 1975. Entre todos los coronavirus humanos, 4 de ellos van a generar enfermedades leves, mientras que el SARS y el MERS, incluido además ahora el COVID-19, van a conducir a enfermedades. Como veis aquí, en los primeros virus descritos, pertenecientes a la familia de los alfa y beta coronavirus, producían enfermedades comunes, y luego ya se ha ido complicando la cosa y vemos que los últimos descritos van a generar enfermedades un poquito más. Se cree que el 2% de la población está inmunizada y son por tanto portadores sanos de estos virus, y que los coronavirus, son responsables de hasta el 10% de las infecciones respiratorias agudas que tenemos todos los años. Son unos virus que están bien adaptados al ser humano y que pueden perdurar a lo largo de las estaciones. Eso ya nos da una idea de que podemos encontrarnos con anticuerpos que pueden generar reacciones cruzadas con otro tipo de virus o de coronavirus como el COVID-19. Pero eso ya lo trataremos cuando hablemos de los test y de los anticuerpos neutralizantes
que pueden servir para ayudar a combatir la infección por el COVID-19. Pero otra de las grandes preguntas es ¿por qué han pasado la barrera del animal al ser humano? ¿Dónde lo hemos encontrado? ¿Qué ha ocurrido para que eso suceda así? Y sobre todo por intentar descartar las teorías conspiratorias de los famosos laboratorios donde se pueden estar generando este tipo de virus. Es verdad que el contacto cercano entre los humanos y los animales van a ser factores de riesgo para el inicio de nuevos brotes de coronavirus humanos, que obviamente en cierto tipo de sociedades, como son los mercados en China, donde hay muchos tipos de animales salvajes, animales vivos, mercados de marisco como el de Wuhan, han podido suceder mutaciones en virus o recombinaciones para poder traspasar de esos murciélagos o esos animales a hospedadores intermediarios y luego saltar al ser humano. No olvidemos que los usos que tienen estos tipos de animales en sociedades asiáticas, bien medicinales, mágicos, y sobre todo potenciados por el gobierno actual chino, ha fomentado que se puedan encontrar, como os digo, este tipo de mercados con muchísima facilidad y con mucho de animales. La enfermedad así, la enfermedad del SARS-CoV-2 puede ser considerado por tanto una enfermedad zoonótica que se ha propagado de los animales a los humanos. Como veíamos antes, hay muchos coronavirus en muchos tipos de animales, pero todos ellos que debemos de saber que tienen un origen zoonótico. Normalmente en murciélagos y en algunos casos, como el OC43 y el HKU1, en roedores. El origen animal de los coronavirus humanos está respaldado por similitudes en la organización del genoma y en la relación filogenética de ambos tipos de virus, así como la coincidencia geográfica de estos virus y las posibles rutas de transmisión de especies cruzadas, como las caricias, la carnicería, el contacto cercano. La ARN polimerasa dependiente de ARN, propensa a errores, va a crear una diversidad en el genoma de los coronavirus, lo que les permite saltar a través de la barrera de las especies. Sin embargo, los coronavirus humanos codifican, como os decía antes, una S-ribonucleasa de corrección que va a desempeñar un papel crucial en la síntesis del ARN y en la fidelidad de su replicación. Esto que va a servir para reducir los errores en la replicación del ARN, pero una inactivación en esta enzima va a provocar obviamente un fenómeno mutador y el virus resultante estará atenuado, inviable o puede pasar fácilmente a otro ser de diferente especie. Pero hay que tener en cuenta también que además de las mutaciones, la recombinación y la eliminación juegan otro papel importante en el cambio de la adaptación al huésped. Bueno, aquí tenéis algunos de los animales y los coronavirus que ya os digo que pueden albergar posibles pasos de infección al ser humano. El coronavirus que originó el SARS fue una recombinación de una secuencia de su genoma, el ORF8, luego veremos en el COVID-19 a qué corresponde, que consiguió de esa forma saltar a las civetas, donde se pudo adaptar, convivir con ellas y finalmente generar el episodio de infección en el ser humano. Igualmente sucedió con el coronavirus del MERS, que pasó de los murciélagos a los camellos, que ha estado conviviendo con ellos durante más de 30 años y finalmente pasó al ser humano. Y otro tipo de virus, como aquí veis también, pues que han estado de los murciélagos africanos a los camélidos y finalmente han pasado la barrera. Se sabe que el origen del COVID-19 se centra en el murciélago, que haya pasado por una mutación, una recombinación a un hospedador intermediario, en este caso el pangolín, que luego veremos qué tipo de animal es, y que el murciélago y el virus han estado bien adaptados, son unos animales en los que está
frenada su capacidad de destrucción del virus por una serie de mecanismos inmunológicos que están aquí escritos, pero que no voy a insistir en ellos, y que además el virus no va a ser capaz de generar una enfermedad muy grave en este tipo de animales. Se ha determinado que realmente ha sido el murciélago el origen del salto de estos virus. Es un animal que por sus características le hace un candidato ideal para poder establecer infecciones virales persistentes, dado que su sistema inmunológico no es capaz de frenar el avance y de la evolución de estos virus dentro de él. Ha sido el propio virus el que, como luego veremos, ha intentado combatir con los mecanismos de defensa del murciélago para que no sea destruido. Solo en los murciélagos se ha podido determinar que 7 de las 5 especies de alfa coronavirus y 4 de las 9 especies de beta coronavirus pueden vivir en ellos. Además de todo eso, se sabe que el SARS-CoV-2, el origen de esta pandemia, puede llegar a compartir una secuencia muy alta de su genoma, hasta más de un 96% con algunos virus que se han podido aislar de los murciélagos. Dentro de las especies de murciélagos, el que tenéis aquí, el horseshoe, es el que se ha identificado como mayor probabilidad de que haya sido el que haya traspasado el virus. Se llama así por la forma característica que tienen sus alas de nariz en forma de herradura, y sabemos que todavía en algunos países africanos se caza para servir de alimento, y en algunos países asiáticos todavía algunos de sus productos se utilizan como medicina tradicional. Pero no todo está a favor de que realmente sea el murciélago el que directamente ha pasado al ser humano. Así, en la época en la que surgió la pandemia, se sabe que los murciélagos en Wuhan estaban hibernando, y además no se encontraron murciélagos en el mercado de mariscos de Huanan. Además de eso, ya tenemos los antecedentes de que tanto las infecciones causadas por el SARS y el MERS eran otros animales los que actuaron como reservorio natural. Entonces, cabía también esperar que en esta pandemia también este virus hubiese sido transportado por un huésped intermediario. Se empezó a pensar en algún otro tipo de animal, las ratas de bambú, las civetas, pero se ha llegado a conseguir aislar de los pangolines el virus con una identidad del 99%. Se tomaron muestras de tejidos congelados de 30 pangolines que se habían decomisado en capturas ilegales en China de los años anteriores, y se encontró esa similitud genética cercana al 90% con este virus. Por lo tanto, parece claro que la ruta de transmisión de este virus ha sido desde un virus que estaba colonizando a murciélagos, pasó a los pangolines, que actuaron como hospedador intermedio, y de ahí es cuando infectó al ser humano. El manís o pangolín es un mamífero cuya característica principal son las escamas. Escamas que son muy demandadas por algunos países asiáticos donde se usan como medicina tradicional. La civeta de las palmeras es otro animal mamífero carnívoro que es también muy apreciado por su carne exótica en China, y además de eso es curioso porque les hacen comer los granos de café y luego aprovechan sus heces con esos granos para crear el Kopi Luwak, que es el café de civeta o importante reclamo turístico en algunos países asiáticos. El otro animal que sirvió como hospedador intermediario en la infección del MERS es el dromedario. A este ya sí le conocemos más, y es el camélido, que tiene una única joroba. Voy a comentar ahora brevemente las infecciones del SARS y el MERS y qué hemos podido aprender de ellas. El SARS se originó en la provincia china de Guangdong
en los años 2002-2003, pasó del murciélago a la civeta de palma y tuvo una tasa de mortalidad del 11%. El MERS, que surgió en Arabia Saudí en el año 2012, pasó del murciélago al dromedario y tuvo una tasa de mortalidad del 34%. Aquí en este esquema veis cómo sobre todo el SARS-CoV es muy similar al SARS-CoV-2, es decir, al que originó el SARS con el de la pandemia actual. Ahora iremos viendo cada una de esas características, pero son microorganismos muy similares. Esas características que son muy parecidas en ambas epidemias pasan también por la homología que tienen en su genoma. Como veis ahí, incluso la glucoproteína S del COVID y el SARS-CoV se parecen en casi un 90%. Tienen hasta 6 epítopos, que son las zonas donde se van a anclar los anticuerpos, idénticas. Tanto es así que podemos pensar que incluso el dominio de unión al receptor es muy parecido, con un 84%. La mayor diferencia es una mayor longitud y estructura de la proteína S del SARS-CoV-2 en comparación con los otros dos virus. Esas similitudes se pueden aprovechar en algunas circunstancias, sobre todo pues para el diseño de algún tipo de medicamento o incluso la vacuna tan deseada por todos. Es decir, aprovechar el SARS, que lo conocemos un poquito mejor, para elaborar medicamentos que puedan servir también y dirigirse contra el COVID-19. Aquí tenéis este cuadro a modo de resumen de los 3 virus que han originado las epidemias graves por coronavirus. Y ahora quería hacer una mención muy breve sobre el origen común de estos virus, un estudio filogenético. Existen 3 mecanismos por los cuales un virus puede sufrir cambios evolutivos y traspasar la barrera del animal al ser humano: las mutaciones, el reordenamiento o la recombinación. Se sabe que la recombinación es el principal mecanismo por el cual un virus puede cambiar de forma drástica para poder adaptarse a otro ser vivo. Sabemos también que 8 de los 9 primeros pacientes habían visitado el mercado de mariscos de Huanan en Wuhan. Tenían, por cierto, además, una similitud casi idéntica en su secuencia genómica. Además, esa secuencia coincidía con los virus aislados en murciélagos recogidos incluso un año antes. Pero, debido a que se conoce que tienen una baja tasa de media de mutación, que aquí en este artículo, por ejemplo, la sitúa en 10 elevado a menos 4 sustituciones por posición y año, hacían que prever que el origen era único y que se había producido relativamente poco tiempo. Esa baja tasa de mutación hace que sea un virus extremadamente estable. Solo se ha encontrado una deleción importante en su secuencia ORF8 en unos pacientes hospitalizados en Singapur. No sabemos si lo ha hecho más o menos virulento o simplemente ha sido una estrategia de adaptación del virus al huésped. También sabemos que la identidad del coronavirus aislado en China y en Estados Unidos oscila entre el 99 y el 100%, por lo tanto les da un origen común a los dos virus. Aquí tenéis un esquema de cómo se ha podido ir escalando hasta encontrar un origen común de todos estos virus. Todos estos virus muy agrupados en su árbol genealógico. Aquí veis cómo todos ellos parten de un mismo sitio. También se ha conseguido identificarlos con sus vecinos más próximos dentro de los murciélagos. Aquí tenéis el BAT45, el 33 y el 21 como los más próximos en su secuencia genética. Incluso virus que fueron aislados en años previos al inicio de esta pandemia. El COVID-19 comparte, por tanto, un 80% de identidad con el SARS-CoV
y un 96% de identidad con algunos virus de origen directo en el murciélago. Tan solo un 50% con el virus que originó el brote de MERS. El gen de la proteína S también ha expresado una gran homología, sobre todo en el dominio S2, con los virus de murciélagos. Por lo tanto, es muy estable a lo largo de los saltos evolutivos. El COVID-19 puede tener alterada la capacidad de unión al receptor de la célula huésped, bien por cambios en el RBD o en la glicoproteína S. Tanto uno como otro se ha comprobado que tienen un alto grado de conservación. Por lo tanto, se espera que su comportamiento sea similar al de los otros coronavirus. Por ello, se ha podido determinar que está más próximo a aquellos coronavirus que utilizan la enzima convertidora de la angiotensina como receptor. De hecho, de los 14 residuos que emplea el SARS-CoV para interactuar con el receptor, 8 están intactos y no se han modificado en nada. El grado de conservación de la proteína N también es bastante alto. Se ha podido comprobar que más del 90% de los aminoácidos son similares a las familias de coronavirus. Pero ya sabemos también que estos no van a proporcionar una inmunidad frente a la infección, pero podemos aprovecharlo, por ejemplo, para el desarrollo y el diseño de test. En cuanto a las diferencias que tienen con los otros coronavirus, lo único que se puede decir de ello es que nos puede servir para saber identificar las posibles recaídas que tengamos de la enfermedad. Antes he comentado que, por ejemplo, la secuencia de NORF8, que es relativamente diferente a los otros coronavirus, y no sabemos en qué eso va a servir en un futuro. Vamos a ver ahora un poco de la estructura del virus. Cada partícula o virión en general de cualquier especie de virus está formado por una secuencia de ácido nucleico, que puede ser el ARN o ADN, que va a codificar su genoma viral y va a estar recubierto por una cubierta proteica. Los virus, como todos sabemos, son parásitos obligados intracelulares, por lo tanto tienen que invadir a una célula huésped para utilizar su mecanismo. Se componen de una cápside, una cubierta protectora, una envoltura de fosfolípidos que va a envolver a esa cápside y unas espículas que normalmente están insertadas en la superficie y que es lo que va a determinar el tropismo viral. Veíamos antes, cuando hablábamos de los tipos de epidemias de la gripe, la NH, la N de neuroaminidasa y la H de hemaglutinina. Estos subtipos son los que van a determinar las diferentes especies de virus. El COVID-19 no es una excepción a este tipo de estructuras y más o menos se va a configurar de la misma forma. Su genoma se compone de 14 secuencias de lectura abierta, es decir, las que se van a codificar en 27 proteínas. Tiene una tasa de mutación relativamente baja, como os comentaba antes. Tarda en entrar aproximadamente 10 minutos en una célula y su ciclo dura aproximadamente unas 10 horas. Su genoma es de los más grandes. Dentro de los virus de ARN es el segundo por detrás del nidovirus. Va a estar formado por 7 genes que van a configurar una serie de proteínas y una serie de marcos de lectura abiertos con sus productos de ARN mensajeros subgenómicos necesarios para completar el ciclo viral. Los dos primeros tercios del genoma, del extremo 5', van a codificar dos grandes poliproteínas, la PP1A y la PP1AB. De los marcos de lectura abiertos, los ORF1A y ORF1B. Estos luego se escindirán proteolíticamente en las proteínas no estructurales, nombradas del 1 al 16. El resto del genoma terminal, en 3', va a codificar las proteínas estructurales S, E, M y N
y el transporte de los genes accesorios. Vamos a ver ahora un poquito más en detalle las 4 proteínas estructurales. La proteína S o proteína spike o espiga, como se traduce al castellano, se va a encontrar en la superficie. Se ensambla en forma de homotrímeros y es sobre todo la principal proteína antigénica del virus. Es la que va a generar la formación de mayor cantidad de anticuerpos. Esta proteína S es la que se va a unir al receptor, por lo tanto es la que va a seleccionar la célula huésped y, por tanto, el determinante del tropismo del virus. Esta interacción se hace a través del receptor o enzima convertidora de angiotensina 2. Además, es la proteína que tiene una actividad de fusión con la membrana viral y la célula, con lo cual va a permitir luego liberar el genoma viral en el interior de la célula a la que va a infectar. Se va a dividir en 2 dominios principales, el S1 y el S2, y junto con las proteínas M y E están embebidas en la envoltura viral. Sin embargo, para ya desmarcarnos, la proteína N va a interactuar directamente con la ARN viral y se va a encontrar en el núcleo de la partícula viral formando la nucleocápside. La proteína de la envoltura, la proteína E, va a ser la que va a facilitar la liberación de las partículas virales. Es la proteína estructural más pequeña, está formada también por 2 dominios principales. Por el contrario, la proteína M es la proteína más abundante en la partícula viral que le va a dar la forma al virus, y junto con la proteína E es la que va a servir de ensamblaje del virus y formar las envolturas virales. Junto con la proteína N va a dar estabilidad a la nucleocápside y va a servir también de transporte transmembrana de nutrientes. La proteína N o de la nucleocápside está formada también por 2 dominios, el CTD, que es el responsable de la dimerización de la proteína, y el NTD, que es la que va a servir de unión a la ARN. La proteína N es necesaria para el ensamblaje viral y junto con la proteína E y otra serie de proteínas accesorias van a dificultar la respuesta inmune del huésped. Además de las 4 proteínas estructurales que hemos comentado, el genoma codifica otras 16 proteínas no estructurales. El complejo replicasa, formado por el ORF1A y el ORF1E, va a formar las 2 poliproteínas que comentaba anteriormente, que serán rotas en fragmentos para formar estas 16 proteínas no estructurales. Cada una de ellas tiene una función específica y lo único que quiero destacar, por ejemplo, la proteína 14 con la actividad de exorribonucleasa, la que corrige los defectos o posibles mutaciones que pueda tener el ARN. Aquí tenéis otro esquema de las proteínas sacado directamente del artículo. Y ahora vamos a comentar brevemente también lo que es el ciclo viral y el ciclo del COVID-19. Un ciclo viral, es decir, toda la vida de un virus, va a pasar por la unión de las proteínas virales a los receptores específicos, lo que llamábamos el tropismo, va a penetrar fusionando sus membranas, va a terminar de liberar el ARN por eliminación de la cápside, va a conseguir replicar ese genoma, dando como resultado fragmentos de ARN que producirán posteriormente proteínas cuyo ensamblaje conseguirá formar los futuros viriones. Esa liberación de los viriones a través de la membrana celular de nuevo puede ser de 2 formas, bien por la lisis de la célula, es decir, efecto citolítico, o bien por gemación sin destruir la célula infectada, un virus citopático. Todos los virus van a tener una serie de receptores específicos. Aquí os comento algunos, pero bueno, por ejemplo, para recordaros, el virus de la influenza tiene el ácido siálico,
el CD4 en el caso del VIH, etcétera. Pero también es importante, porque así también lo vamos a considerar y lo voy a explicar, una serie de correceptores para que pueda entrar en la célula. Sin esos correceptores probablemente no sea posible el mecanismo por el cual se pueda fusionar las membranas y liberar el ARN dentro de la célula. Más ejemplos de lo que os quería decir con su diana y con su receptor o correceptores. En el caso de los coronavirus, la proteína S va a interactuar dependiendo de las células y dependiendo del virus. Así la aminopeptidasa N se identificó en varios alfa-coronavirus, el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2 para casi todos los coronavirus humanos, la dipeptidilpeptidasa 4 para el MERS, también conocido como CD26. Sabemos también que la zona de unión al receptor, el RBD, se encuentra dentro del dominio S1, que va a ser el que medie la unión con el receptor a la célula huésped. Repetir lo mismo, el SARS-CoV utiliza la enzima convertidora de la angiotensina 2, el mismo que el COVID-19, y el MERS, que utiliza la dipeptidilpeptidasa 4, conocido también como CD26. Esta molécula, el CD26, se sabe que es un inmunoregulador que surge como activación de las células T y es un factor clave en infecciones virales. Se sabe que se acopla bastante bien al COVID-19, pero no parece ser que sea determinante en su entrada a la célula. En el caso concreto del COVID-19, la entrada es más o menos similar. La combinación de unión y activación va a permitir que el virus entre en la célula huésped. El dominio S2 va a medir la fusión entre la membrana viral y la membrana de la célula huésped. Una vez que se ha unido, la proteína S se va a generar una proteólisis mediante una serie de enzimas como la captesina L, la TMPRRS2 o proteasa de furina, una tripsina, elastasa, etcétera, que facilitan la fusión de la envoltura viral y las membranas celulares. Dentro de todas estas enzimas, la principal proteasa es la TMPRSS2. Es fundamental, tanto es así que sin ella probablemente el virus no pueda penetrar. Es la que va a cortar el trímero de la proteína S, revelando un péptido de fusión que va a participar en las fusiones de membranas para la posterior inyección del ARN en el citoplasma. Se ha podido determinar que el gen que codifica la glicoproteína S tiene una frecuencia de recombinación máxima respecto a las otras proteínas estructurales. Así se sabe que esta proteína S del SARS-CoV-2 tiene una afinidad de 10-20 veces mayor en comparación que con la epidemia del SARS. Eso habla de una posible evolución hacia una adaptación del virus hacia la célula huésped. La formación de las proteínas estructurales y no estructurales, así como todos los fragmentos subgenómicos, son similares a como he descrito antes para el resto de los coronavirus. No hay grandes diferencias, por lo tanto, al final se liberarán viriones maduros formándose una vesícula y liberando las partículas. Además de todo eso, sabemos que el virus va a dejar unas proteínas que van a permanecer en la membrana de la célula huésped, unas dianas potenciales para futuros anticuerpos circulantes y otra serie de moléculas que luego comentaremos en la siguiente sesión, y proteínas virales residuales dentro del citoplasma. Estas serán procesadas y presentadas luego junto con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1 para ser reconocidas por los linfocitos T. Hablaremos ahora del receptor, que es, como ya conocéis, la enzima convertidora de angiotensina 2. Este se va a expresar en las células epiteliales alveolares, en los neumocitos tipo 2, siendo un 83% de su expresión en estas células, pero también tenemos en corazón, riñones, endotelio vascular y en el intestino. Su concentración es máxima en hombres y es una de las dos causas por las que probablemente su prevalencia haya sido más en hombres que en mujeres. La otra probablemente sea el comportamiento del sistema inmune
entre hombres y mujeres. Se sabe también que este receptor es muy similar en diferentes especies de mamíferos. Tanto es así que el humano comparte un 85% de homología con el mismo receptor en el pangolín. De ahí la facilidad con la que ha encontrado el virus de saltar del pangolín al ser humano. El dominio de unión al receptor RBD de los beta-coronavirus, que se une directamente al receptor, se encuentra en el extremo C terminal del dominio S1. Este va a presentar unas modificaciones con respecto a otros virus previos, que consisten en unos cambios de unos residuos que tenía rígidos de prolilo por unos residuos de glicilo que le hacen mucho más flexibles en el COVID-19. Este modelado molecular ha indicado que el RBD del COVID-19 tiene también una mayor afinidad por el receptor en comparación con el virus que originó el brote de SARS. Como todos sabéis, la enzima convertidora de la angiotensina y su homólogo, el AC2, son una familia de dipeptidil carboxipeptidasas, pero con dos funciones totalmente diferentes. Aquí tenéis un esquema del eje renina-angiotensina-aldosterona, que no voy a comentar, pero cuyos productos finales van a tener, como veis aquí, diferentes efectos. Por un lado, vasoconstrictor, proinflamatorio y retención de sodio, y por otro, vasodilatadores, antifibrosis, antiinflamatorios y natriuréticos. Solo comentar que la enzima convertidora de la angiotensina 2 va a actuar sobre la angiotensina 2 generando unos péptidos, la angiotensina 1,7 y 1,9, que van a tener un efecto de vasodilatación. Y el mecanismo lesivo del coronavirus se traduce después de la unión a este receptor, que produce un down regulation de la enzima convertidora de la angiotensina 2, que va a producir una excesiva producción de angiotensina 2, menos producción de angiotensina 1,7. Se estimulará además el receptor AT1R, que va a producir un aumento de la permeabilidad pulmonar y sobre todo a la larga una lesión pulmonar. Ya han avanzado muchas de las sociedades científicas, no solo españolas, sino también europeas y mundiales, que no existen datos clínicos para pensar que el COVID-19 en estos pacientes que toman IECAS o ARA2 puedan tener mayor riesgo o posibilidad de que se agrave su enfermedad. Por otro lado, sabemos que los ARA2, los antagonistas del receptor AT1R, van a triplicar la expresión de la enzima convertidora de la angiotensina 2, un upregulation, después de un tratamiento prolongado con los mismos. Por lo tanto, cabe esperar una protección contra la lesión pulmonar producida por dos mecanismos complementarios. Por uno, el bloqueo de la activación del receptor AT1R por la angiotensina, y luego por un upregulation de esta enzima, el AC2, reduciendo así la producción de angiotensina y aumentando la producción del vasodilatador angiotensina 1,7 y 1,9. Bueno, os dejo aquí. En el próximo vídeo haré una especie de resumen de lo que es la inmunología y cómo nos defendemos de los virus y concretamente del COVID-19.